El primer ejercicio que vamos a hacer hoy es el 14-13, perdón, de la séptima edición. Entonces este ejercicio dice que un recipiente contiene 21 kilogramos de aire seco y 0,3 kilogramos de vapor de agua a 30 Celsius y 100 kilopascales de presión total. Nos piden determinar humedad específica, humedad relativa y el volumen del recipiente. Bueno, entonces vamos a empezar dibujando el recipiente. Digamos que tenemos algo aquí así. Y entonces acá nosotros tenemos una mezcla de aire seco y vapor de agua. Es importante que ustedes sepan que el aire atmosférico se compone de aire seco y vapor de agua. El aire seco, como sí, es muy difícil encontrarlo. Siempre el aire que nosotros respiramos contiene vapor de agua. Y bueno, ¿qué hay de importante que haya vapor de agua? Bueno, que el vapor de agua hace una función como la que harían los lubricantes, como las grasas y los aceites en las máquinas. El vapor de agua lubrica cuando nosotros inhalamos la mezcla de aire y otros gases que respiramos, lubrica nuestra nariz. Por ejemplo, si ustedes en algún momento han estado en algún lugar donde hay aire acondicionado y ustedes sienten que se les lacera la nariz, sienten que se les lacera la garganta, no sé si les ha pasado. Man, disculpa, ¿está grabando la clase? Sí. Bueno, pero en el caso que les haya sucedido eso, de que ustedes sientan eso, no sé si en algún lugar han estado con aire acondicionado, escuchan que la gente dice eso. Me quedó como seca la garganta, algo así. Bueno, lo que sucede es que el aire acondicionado, el sistema que tienen ellos ahí, pues no está humidificando bien el aire. Entonces, está entrándoles a ustedes, a esa persona, mucho aire seco. No está permitiendo la lubricación en nuestra nariz, nuestra garganta. Entonces se empieza a secar y nosotros tenemos esa resequedad que, bueno, con el tiempo puede incurrir en otro tipo de enfermedades. Entonces es muy importante saber eso en la parte de aire acondicionado. Entonces tenemos las condiciones de este recipiente y sabemos que tiene 21 kilogramos de aire seco y 0,3 de vapor de agua. Entonces nos piden humedad relativa. Bueno, la humedad relativa será W. Y la humedad relativa podemos encontrarla como la masa de vapor humedad específica. Masa de vapor entre la masa de aire seco. Asimismo tenemos la humedad relativa, que es esta de acá. Y tenemos el volumen del recipiente. Eso es lo que nos pide encontrar. Entonces vamos a empezar encontrando la humedad específica. Bueno, la humedad específica está fácil ahí. Simplemente sería la masa de vapor de agua entre la masa de aire seco. Y esa sería 0,3 entre sería 0,3 entre 21 kilogramos. Y eso nos daría igual a 0,0143. Y acá es importante las unidades. Las unidades serán
kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Esta respuesta de acá no es adimensional como podríamos pensar, sino que tiene estas unidades. Bueno, entonces ahí ya tenemos la respuesta del primer inciso, de la humedad específica. La humedad específica, como podrán ver aquí ustedes, es una relación entre el vapor que hay en el ambiente con el aire seco. Ahora vamos a ver la humedad relativa. La humedad relativa es una medida muy importante porque, por ejemplo, cuando dan el clima, no sé si ustedes se han fijado que dicen, bueno, hoy tenemos una temperatura de 30 grados Celsius con un 50% de humedad. Esa humedad que nos dan no es la humedad específica que acabamos de ver, sino que es la humedad relativa. La humedad relativa viene dada por la fórmula de humedad específica por la presión total entre 0.622, esta es una fórmula que ustedes podrán encontrar en el libro, capítulo 14, más la humedad específica, y esto por PG. Bueno, ¿qué es P sub G? Es la presión de saturación a la temperatura a la que nosotros estamos trabajando. En este caso será la presión de saturación a 30 grados Celsius. Entonces acá ya tenemos, bueno, vamos a buscar de un solo la presión de saturación. Solo voy a copiar esta tabla psicométrica. La vamos a usar después. Deme un momento que no encuentro la tabla esa, la voy a buscar en otras tablas. Bueno, y aquí está. Entonces buscamos la temperatura de saturación del agua aquí en las tablas, que la estaba buscando en las tablas del sistema inglés. Y acá la tenemos, temperatura de saturación para 30 grados será 4.2469. Entonces eso lo vamos a poner por acá. Entonces sabemos que PG se da la presión de saturación, perdón. La presión de saturación a 30 grados Celsius. Y esa será 0.2469 kilopascales. Entonces ahora sustituiremos acá en nuestra fórmula de humedad relativa.
No, no pondré las unidades pues, para que no sea tanto el espacio. 0.2469, pero ustedes ya saben que las unidades de la densidad específica son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. 0.2469 kilopascales entre 0.622. Ojo, acá nos pide, acá me equivoqué, la presión total. La presión total es 100 kilopascales. ¿Qué puede ser en otro ejercicio que no les den la presión total? Y bueno, para que ustedes lo sepan, la presión total será igual a la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. Pero en este caso pues ya nos la dan. Y eso por la presión de saturación a 30, que esa ya tenemos que es 4.2469. Y esto debería dar 0.5291. Y esto es 52.91% de humedad relativa. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta relación? Esta es una relación que nos relaciona cuánta humedad hay en el ambiente de cuánta humedad posible puede almacenar el ambiente. O sea que si nosotros tenemos que el ambiente almacena, bueno, se me ocurre 100 de unidades de vapor de agua, entonces nosotros tenemos un 52.91%. O sea que nosotros tenemos 52.91 unidades de vapor de agua. Y para el ser humano, que ustedes lo sepan, que luego lo verán también en aire acondicionado, nosotros nos sentimos confortables a un 50% de humedad relativa. Entonces, podemos ver que esa es la humedad que se tiene en ese frasco. Por ejemplo, un ejemplo donde se utiliza eso. Si ustedes cuando han ido al norte, por ejemplo, Tela, La Ceiba, Trujillo, Roatán, etcétera, o puede ser a otro país, igual algunas playas en donde ustedes digan, bueno, tal vez no está tan caliente, pero ando muy sudado. Ando, sí, ando muy sudado, estoy transpirando demasiado. Acá en Tegucigalpa casi no sucede, pero no sé si les ha sucedido eso. En las playas, por ejemplo, en lugares del norte. Es esa sensación pegajosa que se siente a veces. Sí, correcto. Entonces, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la humedad relativa en esos lugares es muy grande, puede ser 70-80%. Entonces, eso significa, según lo que nosotros estamos viendo, que el ambiente ya no puede almacenar, o sea, estás muy cerca de saturarse. Al 100% nosotros tenemos saturación del ambiente. O sea que el ambiente ya no le abarca más vapor de agua. Entonces eso significará que nuestro cuerpo no puede, o sea, ¿cuál es la forma en que nuestro cuerpo elimina el calor? Transfiere calor. Cuando el aire nos da y el aire está intercambiando calor con nosotros. Y una forma es pues el sudor. Pero el problema es que ese sudor que nosotros estamos
que nuestro cuerpo está generando no puede ir al ambiente porque ya está muy saturado. Entonces se queda en nuestro cuerpo. Y es ahí cuando nosotros empezamos a mojarnos, se nos empieza a mojar la ropa, empezamos a sudar demasiado. Y sentimos una sensación que no es tanto calor, sino nos sentimos como desesperados, pues como pegajoso, como dice Charo. Es por eso. En cambio, vamos a otro lugar, el sur, por ejemplo. Cedeño, Choluteca, Valle. Ahí en Valle ustedes podrán ver que la sensación es diferente, ¿no? O sea, ¿qué se siente allá? O sea, ¿qué diferencias ven ustedes allá? Bueno, que cuando ustedes están allá, no les pasa eso. Ustedes sienten un calor, o sea, muy grande, pero sienten seco el ambiente. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que las temperaturas pueden ser muy altas, sí, claro, bueno, pues efectos que ya hemos visto en otras clases, ustedes habrán investigado, desde el mar refleja el sol, eso pega en la tierra, aumenta la temperatura, eh, pero no se siente eso mismo, ese sudor, ese sentimiento pegajoso. ¿Por qué? Porque la humedad en esos lugares es menor. Entonces nosotros podemos intercambiar todo ese sudor con el ambiente, todo ese vapor puede entrar al ambiente porque no está saturado. Entonces no sé si ahí queda claro esa parte de humedad relativa y de confort, de nuestro confort. Sí, bastante claro. Por mi parte, sí. Ok, entonces ahora vamos a hacer el último inciso. El último inciso nos pide el volumen que nosotros tenemos dentro de ese recipiente. Entonces para calcular ese volumen lo que vamos a hacer es utilizar otra fórmula de humedad relativa, que humedad relativa será igual a PV, que sería la presión de vapor, entre PS. Y nosotros queremos encontrar la presión del vapor. Entonces de acá vamos a despejar y tendremos que la presión de vapor será igual a la humedad relativa por PS. Bueno, y en este caso, ¿quién será PS? PS será la presión de saturación, ¿verdad? Entonces acá encontraremos la presión del vapor, en donde tendremos 52.91% por 4.2469, y esto da 2.2470. Entonces esa será la presión del vapor, no la presión de saturación del vapor, sino la presión del vapor en ese momento. Y luego nosotros encontraremos la presión del aire. Que la presión del aire pues se va a despejar de esta misma fórmula. Entonces despejando acá la presión del aire, tendremos que la presión total menos la presión de vapor va a ser igual a 100 menos 2.25, y eso nos dará 97.75 kilopascales. Bueno, entonces una vez que tenemos la presión del vapor, la presión del aire, perdón, entonces utilizaremos la fórmula de gas ideal. Como ustedes recordarán, el aire en ocasiones puede comportarse como un gas ideal. En este caso lo tratamos como un gas ideal porque lo tenemos a una temperatura menor de 50 grados, y cuando nosotros tenemos el aire a la temperatura menor de 50 grados, podemos trabajarlo como un gas ideal sin obtener un error muy elevado.
el error que obtenemos es del 0.2%. Entonces, para temperaturas menores a 50 grados podemos utilizar la ecuación del gas ideal. Entonces, acá relacionando esa ecuación tendríamos que la presión del aire por el volumen de aire será igual a la masa de aire por el RA del aire por la temperatura del aire. Y de acá después solo vamos a despejar para el volumen de aire. Y tendríamos que la masa de aire por el por el R del aire entre la presión de aire nos va a dar el resultado que andamos buscando, y eso sería 21 kilogramos, es la masa, por 0.287, que es la constante, esa constante R, por la temperatura del aire. Entonces esta debe estar, recordemos, en grado Kelvin para trabajar acá, 303 Kelvin, perdón, en grado Kelvin, no, en Kelvin. Y acá entre la presión 97.75. Bueno, resolviendo esto en la calculadora nos dará 18.6 metros cúbicos. Y bueno, ese sería el volumen que nosotros tenemos acá en este recipiente. Entonces podemos ver que con estas propiedades nosotros podemos determinar el volumen y muchas cosas más en un recipiente, o bueno, en lo que sea que nosotros hayamos medido la masa de vapor, o igual podemos, si nos dan un volumen, podríamos también determinar la masa, determinar humedades, etc. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio y será puede ser el 11-20. No sé si un solo lo del punto de rocío. Bueno, vamos a hacer el 11-20, el 14-20, perdón. Bueno, acá lo tenemos. Dice que el 14-20 dice que tenemos aire húmedo a 100 kilopascales, a 20 Celsius y 90% de humedad relativa. O sea, aquí en el punto 1, y eso lo vamos a comprimir en un compresor isentrópico. Sabemos que este es de flujo estacionario, 2 kilopascales. Nos piden cuál es la humedad relativa del aire a la salida del compresor, o sea, aquí. Entonces, para empezar, vamos a determinar lo que es la presión del vapor. Entonces, la presión del vapor, como vimos en acá, la fórmula es: presión de vapor será igual a la presión de saturación por la humedad relativa. Entonces lo vamos a hacer ahora. Presión de vapor será igual a la presión de saturación, en este caso son 20 Celsius, y esto por la humedad relativa. Bueno, entonces vamos a buscar la presión de saturación para 20 Celsius. Vamos a la tabla. Y acá está 2.3392 kilopascales.
Despejamos para la presión de vapor en el punto 1, le vamos a poner. Y será 2.3392 por punto 90, que es la humedad relativa. Y acá vamos a obtener 2.1053. Ok, ahora una vez tenemos esto, vamos a determinar la humedad específica en el punto 1 también. Entonces, humedad específica, que es esta que la representan como la W. Hay muchas fórmulas ahí que ustedes pueden ver en el capítulo ese, les recomiendo lo lean. Tal vez, o sea, por ejemplo Sharon, que sí está con el ingeniero César, lo tiene que leer. Los demás, pues les recomiendo lo lean porque ese conocimiento les va a servir mucho en aire acondicionado y en refrigeración. Entonces, 0.691. Les digo porque hay muchas fórmulas o sea, hay muchas formas de determinar la humedad específica, la humedad relativa, con otras variables. Por ejemplo, el ejercicio pasado vimos otra fórmula, pero esta es otra. Y entonces, acá ya tenemos la presión total, la presión de vapor. Solo sustituiremos, es más, ni voy a poner los valores. 0.0134. Recordemos las unidades: kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Y ahora sabemos también que la humedad específica en este punto debe ser igual a la humedad específica acá, porque nosotros tenemos flujo estacionario. Entonces, ese valor deberá ser la misma humedad específica en el punto 2. Asimismo, nosotros tendremos, por ser de flujo estacionario, tendremos que la entropía será igual en el punto 1, tanto en el punto 2. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a determinar la humedad relativa? Bueno, ustedes se recordarán que cuando nosotros tenemos un compresor de flujo estacionario, podemos utilizar aquellas ecuaciones que se utilizan en el primer parcial, creo que las utilizaron, donde tenemos temperatura 2 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre presión 1, y esto elevado a K menos 1 entre K. Bueno, entonces de acá despejaremos la temperatura 2, que es la que necesitamos. Y vamos a tener 293 Kelvin, que será nuestra temperatura en 1, por el cociente de las presiones. Y esto elevado a... sabemos también que K para el aire es 1.4. Ustedes lo pueden ver ahí creo que es la tabla 1 donde sale ese valor. Por eso, pues, bueno, eso ya lo vieron, entonces no lo vamos a buscar. Y acá vamos a obtener que la presión 2 será, ahorita la vamos a poner, 293 por 800, 300, 1.4, 1.4. 530.75. Bueno, entonces ya tenemos la temperatura. Y
Y ahora vamos a proceder a encontrar la presión de saturación a esa temperatura. Entonces nos vamos de nuevo acá a la tabla y pues seguramente vamos a tener que interpolar porque ese valor no está. Bueno, de hecho lo vamos a tener que aproximar porque los valores solo llegan a 373. Y esa nos da 22.064. Ah, no, pero nosotros la temperatura que obtuvimos fue en Kelvin, entonces menos 270, perdón. Tendríamos 260. Acá está 260. 4.692.3. Aquí tendríamos 260.75. Aquí tenemos temperatura en Kelvin. Y acá tenemos la temperatura en Celsius. Entonces acá tenemos la presión de saturación que era 4.692.3 kilopascales. Y bueno, ahora una vez tenemos esta presión, vamos a encontrar la presión de vapor en el punto 2, siempre utilizando la fórmula del gas ideal. Como les comentaba, cuando tenemos temperaturas que exceden, perdón, en este caso no vamos a utilizar la fórmula del gas ideal porque tenemos una temperatura, como les comenté, que excede 250 Celsius. Entonces vamos a utilizar otra fórmula que también está ahí en el capítulo, que nos dice que la presión del vapor será igual a la humedad específica por la presión entre la humedad específica más 0.622. Y esa presión, recordemos, es la presión total. Esta fórmula fue una que utilizamos antes, solo la despejamos. Es esta misma de aquí. Y de acá entonces, sustituyendo esos valores, los voy a sustituir de un solo acá en la calculadora. Nos da 16.87. Bueno, y para finalizar tenemos que la humedad relativa será igual a la presión del vapor en el punto 2 entre PG, que PG ya sabemos que es la presión de saturación, que es esta que acabamos de determinar acá, 4.692. Y esto entonces será igual a 16.87 entre 4.692.3. Y esto da 0.36. Sea 36 de humedad relativa. Y acá pues les da 0.4. Así que ahí, si redondeamos acá, pues tendremos 40 de 0.4, 40 de humedad relativa. No sé si ahí está todo claro, ahí en ese ejercicio.
los momentos, por mi parte sí. Ok. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio. Hay uno aquí de una una Coca-Cola. Aquí está este. Este es un poco interesante, que es de un refresco. Vamos a hacer eso. Bueno, este dice el 1430. Una mujer tiene sed y abre el refrigerador para sacar una bebida enlatada fría a 40 Fahrenheit. Piense usted que la lata sudará mientras ella disfruta la bebida en un cuarto a 80 Fahrenheit y humedad relativa del 50%. Entonces acá nosotros vamos a ver un poco sobre punto de rocío. En inglés le llaman dew point. Bueno, así también le llama el ingeniero César, solo dew point, pero se refiere al punto de rocío. El punto de rocío, lo que nos quiere decir es la temperatura a la cual el ambiente alcanzará el 100% de humedad y, y después de ese momento, o sea, cada cambio, cada disminución de temperatura a presión constante, el agua se va a condensar. O igual si se aumenta, si empieza a ingresar más vapor de agua al ambiente en ese momento, se condensará. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, podemos ver ese fenómeno, que el agua está disminuyendo temperatura a presión constante, por lo tanto se condensa. Y es lo que nosotros vemos cuando nos despertamos en la hierba o en el carro, cosas así. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este ejercicio? Creen que esa bebida enlatada que ella saca 40 Fahrenheit va a empezar a sudar la lata mientras ella se la esté bebiendo si el cuarto está a 80 y humedad relativa de 50? ¿Qué creen ustedes así? O sea, solo viendo las temperaturas, así como empíricamente, la experiencia que nosotros tenemos en la vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a sudar la lata o no va a sudar? Pues si lo veo así como empíricamente, asumo que sí va a sudar, porque, bueno, la costumbre de que siempre uno la saca de ratito cuando empieza a sudar, pero por la diferencia creo que sí, de repente sí. Sí. Ok, bueno, entonces, eh, sí, vamos a verlo con cálculos ahora, a ver si suda o no suda. Entonces, para determinar eso, nosotros primero vamos a determinar siempre la presión de saturación. Entonces, la presión de PG será igual a la presión de saturación a... ¿Cuánto nos está diciendo que está? 80. Ajá. O sea, la del ambiente. Entonces vamos a buscarla acá. 47.41. Bueno, ojo aquí que estoy en la de sistema inglés, sistema internacional, y vamos a trabajar con el otro sistema. Vamos con el imperial. Tenemos 80 acá.
0.50745 PSI, 0.5075. Bueno, ahora vamos a determinar la presión de vapor, que la presión de vapor será igual a la humedad relativa por la presión de saturación. Entonces la humedad relativa nos está diciendo que es de 50, entonces 0.50 por 0.5075, y eso nos da 0.23, 0.2537 PSI. Bueno, PSI absoluto. Recordemos en fluidos que nosotros tenemos presiones manométricas, presiones absolutas, etc. Acá nosotros tenemos presión absoluta. Presión manométrica solo la obtendríamos restando la presión atmosférica, la presión absoluta. Pero bueno, eso ustedes lo recuerdan del fluido. Ahora vamos a calcular la temperatura de rocío. Entonces, esa la podemos determinar de la carta psicométrica, que tal vez después lo podríamos hacer, o simplemente podríamos verla en como la temperatura de dew point, o bueno, le voy a poner R de rocío, o sea, la temperatura de saturación, pero en este caso sería de la lata, ¿no? (0.12173). No, perdón. Bueno, esa sería la presión esa sería la presión de rocío, pero bueno, nosotros solo queremos, en este caso solo ocupamos la temperatura. Fahrenheit. Ahora vamos a buscar la presión que debería corresponder a la buscaremos, y si la temperatura de rocío es mayor a la temperatura exterior, entonces pues debería de sudar, ¿no? Dame un momento. Vamos. Ok, entonces tenemos la temperatura de la lata, o sea, el exterior de la lata, que es 40 Fahrenheit. Y nosotros ya determinamos acá la presión del vapor de agua. Ahora, con esta presión de vapor de agua necesitamos determinar la temperatura a la que está el ambiente en ese momento. O sea, la temperatura a la que está ese vapor de agua. Entonces tendremos que la temperatura de rocío será, vamos con esta temperatura de saturación, vamos a la tabla y vemos que 0.2563, aquí está en 60 Fahrenheit. Entonces ahí, bueno, lo aproximamos y tenemos 60 Fahrenheit. Ahora, nosotros vemos que
el ambiente está a 60 y la temperatura de rocío está a 40. Como yo les comentaba, la temperatura de rocío es cuando nosotros ya tenemos 100% de humedad. Entonces, la lata está en 40. Y si nosotros empezamos a hacer contacto con, con la lata, con esa temperatura, y la temperatura de rocío es mayor, entonces sí va a empezar a sudar, porque todavía o sea, el ambiente después de 60 ya no puede aceptar más humedad, pero antes de 60, que en este caso la lata 40 sí puede aceptar humedad. Entonces la humedad del exterior de la lata o sea, el agua que está en el ambiente se va a empezar como a condensar alrededor de la lata, porque sí puede haber siempre también una transferencia de calor. Que bueno, eso también es un poco de transferencia de calor, ahí ustedes lo verán también. No sé si está clara la idea, que si nosotros tenemos que la temperatura de rocío es mayor que la temperatura de la lata, en este caso, o sea, del borde de la lata, entonces sí va a sudar, sí se va a empezar a condensar el agua fuera de la lata. No sé si está claro ahí esa parte. Por, o sea, ¿por qué sí va a estar sudando esa lata? Pero de una manera, o sea, cuando nosotros lo vemos desde la temperatura de rocío. Bueno, supongo que sí. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es para utilizar la carta psicométrica. El 1140. Bueno, acá tenemos el ejercicio 1440, perdón, que siempre estoy diciendo 11. El 1440 dice que el aire de un cuarto está a una atmósfera y 23 grados Celsius y humedad relativa de 50%. Nos piden determinar la humedad específica, la entalpía en kilojoules sobre kilogramos de aire seco, temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del punto de rocío, y aparte el volumen específico del aire en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Nos dice que utilicemos la carta psicométrica, es esa que está acá. Entonces la vamos a hacer un poco más grande y vamos a ir rayando en ella. Algunos de ustedes antes había visto la carta psicométrica o la habían, creo que se utiliza en Termo 1 en el laboratorio, ¿no? Coméntenme si ya la habían usado. En mi caso es la primera vez que la veo. En el mío también. Ah, ok. Bueno, la vamos a poner acá fijada. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos en la carta psicométrica? Nosotros, para trabajar en la carta psicométrica, necesitamos dos propiedades para poder definir todos los demás estados. Si solo tenemos, por ejemplo, temperatura de saturación,
Acá está la entalpía. Entalpía en BTU por libra de aire seco. Es el 15, 20, 25, 30, 35. O sea, todos estos que van aquí. Estos que van acá. Tenemos temperatura de saturación. Se la voy a explicar así brevemente. Temperatura de saturación, que sería todos estos números que vienen acá en esta curva. Tenemos humedad relativa, que son estas líneas, la de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, etc. Tenemos temperatura de bulbo seco en Fahrenheit. Y acá también dice temperatura de bulbo seco, pero son estas de acá. 80, 85, 90, 95. Aunque bueno, yo acá tengo la de Fahrenheit y vamos a hacer un ejercicio en Celsius. Sí. Voy a copiar la tabla, pero la de Celsius ahorita. Sí, es esta. Bueno, aquí está. Es lo mismo, lo único que cambiaron fueron las unidades. Entonces tenemos temperatura de bulbo seco en Celsius. Acá está, de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Humedad relativa, siempre lo mismo. Temperatura de bulbo húmedo. Temperatura de bulbo húmedo. Acá tenemos estas linitas que vienen acá. Son estas que están punteadas acá. Tenemos 25. No, ni se ven. No, acá están 80, 60. No, no se ven. No se ven, pero son las que están acá punteadas. Los valores no se ven, pero son esas. Tenemos el volumen en metro cúbico por kilogramo de aire, que son estas líneas que vienen acá, así diagonales. Punto 92, punto 90, punto 88, punto 84, punto 82. La relación de humedad, que es W, gramos de humedad por kilogramo de aire seco. O sea, humedad específica, que es lo que hemos estado calculando todo este rato. Acá la tenemos. 16, 18, 20. La temperatura de bulbo húmedo sí sería esta, 80, 70, 50, 40. No, esta 0, 5, 10, 15, 20. Ah, ya las vi. Este 25. Sí, ya. Y pues bueno, eso sería todo. La entalpía, sí, eso sería todo. Entonces, este ejercicio solo nos da... Ah, ojo también, una atmósfera. Esta tabla de acá, la tabla que trae el libro, es solo para una atmósfera. Cuando la presión está a una atmósfera. Si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5, 6 atmósferas, bueno, estos valores cambiarán porque ustedes saben que también variará la temperatura. Entonces, tendríamos ya otra tabla. Si la buscan en internet hay tablas para las demás atmósferas, pero nosotros pues solo trabajaremos con la de una atmósfera. 23 Celsius y humedad relativa de 50%. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando nos dice 23 Celsius? Nos está dando la temperatura de bulbo seco. Entonces, vamos a hacer por acá. Nosotros vemos que las líneas de bulbo seco van verticales completamente. Lo vamos a hacer acá en azul. Nos dice 23. Acá tenemos
21, 22, 23. Sería aquí. Uy, pero están como pandas esas líneas. Bueno, tendríamos acá. Ahí tendríamos 23. Y lo otro que nos dice es 50% humedad relativa. O sea, nos está hablando de esta curva que está acá. Esta de acá, donde dice 50, o sea, el 50% humedad relativa. Y acá entonces tenemos nuestro punto. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos que el inciso A nos pide determine la humedad específica. Bueno, como ya les comenté, la humedad específica es esta relación de humedad. Esta relación de humedad. Entonces, ¿cuál sería, viéndolo aquí ustedes, cuál sería la relación de humedad, la humedad específica de este punto? ¿Alguien ahí que quiera participar? Bueno, igual si sale malo no importa, sí. Acá estamos aprendiendo. Recordemos que son estas líneas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Este punto, ¿como en dónde caería? Queda entre... Quedaría 9 ahí, ¿o no? Sí, correcto, 9. Tendríamos 9 y solo hay que ver las unidades. Ojo con las unidades, que ahí las unidades son gramos de humedad por kilogramo de aire. O sea que nosotros tenemos gramos entre kilogramos. Entonces nosotros queremos, el ejercicio ya nos está pidiendo. Bueno, el ejercicio no nos dice, pero nosotros lo trabajaremos en kilogramos, kilogramos, no gramos, kilogramos. Entonces ese 9 nosotros tenemos que dividirlo entre 1000. Entonces dividiendo eso nosotros tendríamos, lo voy a apuntar por acá. Tendríamos que la humedad específica es 0.009 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Pues lo mismo, porque acá nos está dando gramos de humedad. Siempre que ustedes vayan a utilizar la carta psicométrica, recuerden eso, que acá tenemos gramos de humedad. Bueno, entonces ya tenemos el inciso A. Ahora vamos al inciso B, la entalpía en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde quedaría la entalpía? La entalpía es esta línea, 40, estas líneas de 40, 50, 60, 70, 80. ¿Alguien ahí que quiera participar?
Este puntito, ¿dónde nos quedaría? Mm, como en... no quedaría como en... Se me pierde, creo que en 12. 12. Sí, las de entalpía sí son estas 40, 50, 60, ahí donde tengo la regla. Quedaría en 12 y en... como en 40, o sea, sería... no, sería 50, ¿cuál es la mitad? Sería como en 46. Mm, Sería aquí, ¿no? sí, como 46. Ok. 46, 50. No, pongámosle 46. Entonces tenemos que la entalpía es 46 kilojoules sobre el kilogramo de aire seco. Bueno, ahora nos pide la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo son estas líneas que vienen aquí, ¿ve? 25, 20, 15, 10. Estas. Esta es 20, esta que está acá. Esta es 15, esta de acá. Esta es 10, esta es 5, esta es 0. Entonces este punto que nosotros tenemos acá, o sea, acá debería de ser como 17.5, aquí esta línea que tenemos acá. Entonces entre medio tendríamos como 16. Este punto de aquí. Si acá tenemos 15, acá 17.5. Uy, qué feo me salió eso. Acá tenemos 17.5, porque acá tenemos 20 y acá tenemos 15, que es esta es 15, esta es 17.5 y esta es 20. Entonces nosotros acá tendremos como aproximadamente 16. Sí, ¿verdad? Son más pequeñas, pero casi no se miran. Sí, casi no se ven, sí. Bueno, entonces, temperatura de bulbo húmedo. Vamos a anotar acá. Temperatura de bulbo húmedo. Bueno, igual les recomiendo leer el libro, pero les digo que la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una gota de... O sea, nos ponemos una gota en el dedo, la temperatura a la que esa gota, o sea, ahí nuestro dedo ahí húmedo, cuando está húmedo, es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es en sí la temperatura del aire, la que llamamos temperatura ambiente. Entonces esa es la diferencia. Ahí en el libro hacen un ejemplo también ahí de cómo... Yo puse esa del dedo con la gota, pero en el libro hacen otra de una gota, algo así. Entonces esa era 16, habíamos quedado, ¿no? 16 Celsius. Ok. Ahora nos pide la temperatura del punto de rocío. Bueno, recordemos que la temperatura de rocío yo les había dicho que era
la temperatura de saturación, o sea, donde ya nosotros ya tenemos saturado el ambiente. Por tanto, será esta que está acá: 5, 10, 15, 20, todas estas líneas que van acá, será esa. Entonces este punto nos queda entre, vamos a darle zoom acá, este punto nos queda aquí entre 15 y 20, este punto, que la de 15 es esta que viene aquí, con punteada, que no es la misma que teníamos antes de bulbo húmedo, y la de 20 viene acá. O sea que acá tendríamos como 16 también, como no menos, como 15.5 tendríamos. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no? Bueno, en muchas veces, a veces, dicen como la temperatura de bulbo húmedo es la misma temperatura de rocío, pero eso no siempre es así. En la cata psicométrica se puede ver así, pero no necesariamente la temperatura de bulbo húmedo es la misma temperatura dew point, temperatura de rocío, ¿no? En este caso sí es como 15.5, 16, pero bueno. ¿Estamos claros hasta esa parte? Bueno, ahora vamos con el último, que nos pide el volumen específico del aire. El volumen específico son estas líneas que están acá. Esta de punto 92, punto 90, punto 88, punto 86, punto 84, y esta línea que está aquí es punto 85. Esta diagonal. ¿La ven, no? ¿Sí o no la ven ahí? Bueno, el caso es que tendremos, de volumen específico, tendremos punto 85. Punto 85, y las unidades de volumen específico están en metro cúbico por kilogramo de aire seco. No sé si quedó claro hasta ahí, hasta ese punto. Está claro todo cómo usar la tabla. Manuel, Giancarlo, Chao. Sí, no. Bueno, por mi parte, pues sí le voy agarrando, solo que hay algunas
como que no se miran bien desde aquí, pero creo que imprimiéndolas ya le voy a ir agarrando más a la tabla. Sí, bueno, si quieren, lo último que vamos a hacer es igual un ejercicio usando la tabla, pero lo van a ir haciendo ustedes. Solo me van a dar los valores. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Porque si no, pues... Si no, pues aquí terminaríamos. Pero si ustedes quieren, pues hacemos uno que lo hagan ustedes, pues. Yo voy a quitar todos estos puntos y ustedes los ubicarán. Solo me van diciendo dónde. Una pregunta, Ciel. ¿La Ajá. tabla en qué página está? Está en la 953, la de Sistema Internacional. Pero de la octava edición del libro, no sé cuál estás usando. Ok, gracias. Entonces hacemos el último ejercicio así, que ustedes lo vayan diciendo los datos. Sharon, vos quisieras ir Pues practicando. por mi parte sí me gustaría ir probando con la tabla, aunque sí esté así como que todavía un poquito perdida, pero quiero practicar. Dale pues. Entonces voy a quitar esto y vamos a hacer este otro, el 1445. Bueno, igual vos tenés que aprender a usar bien esta tabla porque te va a venir algún ejercicio de esto, entonces ya vas avanzando. Sí, gracias. Igual los otros compas, esto lo van a ver en aire, no crean que no. Es clave saber usar la carta psicométrica. Bueno, en todo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a diseñar sistemas de aire acondicionado o cuarto frío, se trabaja con carta psicométrica. Hay algunos programas, pero hay que saberlo hacer a mano. A veces no hay programas, solo tenemos la carta en papel. Hay que defenderse solo con el papel, pues. Entonces, bueno, el ejercicio dice Sharon y los demás compas que tenemos aire atmosférico a presión de una atmósfera, temperatura de bulbo seco de 32 Celsius y temperatura de bulbo húmedo de 18 Celsius. O sea, aquí ya no nos está dando humedad relativa, solo nos está dando temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Bueno, entonces temperatura de bulbo seco, ¿dónde estaría, Sharon? Bueno, cualquiera de ustedes que quiera participar. ¿Cuánto decía la Decía 32 de bulbo seco. 32? Quedaría Recuerden que la temperatura de bulbo seco son las líneas verticales sí, que van eso le iba a abajo. preguntar si eran las verticales, ¿verdad? Ujú. Entonces iría, Estaría como por aquí, ¿no? sí, ahí en esa línea. Y la otra era de 18, decía, ¿verdad? Sí, pero la de 18, Ya sí, es el... bulbo húmedo. Ujú. Entonces, las líneas de bulbo húmedo son estas, ¿ves? Esta que está aquí, ¿ves? Las que van punteadas. No, es esta, ¿ves? Esta, Las que van como diagonales. sí. Ok. ¿Cuánto decía la de bulbo húmedo? No, perdón, son las punteaditas estas, ¿ves? Estas de 80. Punteadas. Sí. Bueno. Es que esto está tan pegado aquí que no diferenciaba. Sí,
y como medio se miran las punteadas, cuesta también. Sí, sí, son las líneas punteadas. Decía 18. Aquí tenemos 25 y acá tenemos 20. Entonces sería, Entonces acá hay 15 y acá sería 19 y acá sería 18. ay, Entonces la vamos a poner acá. Acá. Entonces ese sería el punto y ahí el punto lo tenemos definido. Entonces ahora lo que nos pide es, inciso A, humedad relativa. Entonces, ¿cuál sería la humedad relativa ahí? Sí, las líneas de humedad relativa son estas que están acá, esta. mm, son las que van como en porcentaje, ¿verdad? Ujú, sí, sí. Sí, son, Estaría, siguen. Acá tenemos 10, acá tenemos 20, 30. estaría arriba de 20%. Ujú, sí, Como sería. 27, 28%. eh, bueno, sí, acá si partimos esto en No, el estaría medio, más ahí, abajo, creo yo. ujú, si partimos esto Como en el por medio, ahí tenemos 24, 25. Acá tendríamos como 24. 24 o Sí, como 23, por ejemplo. 24. Ujú. Bueno, entonces ahí Como 23. sí, 24, 23. Es difícil de exactamente saber cuál va, pero vamos a ponerle 24. Igual si ustedes en el examen o igual cuando estén diseñando algún sistema de aire, lo que sea, por ese 23, 24 no hay problema. Entonces acá tenemos humedad relativa a 24%. Ahora, el inciso B dice la relación de humedad. Bueno, la relación de humedad ya sabemos que es humedad específica, o sea, W. Y la humedad específica son estas líneas que vienen aquí, 2, 4, 6, pero estas que vienen completamente horizontales. Entonces este punto nos quedó en este. 7, creo. Sí, Arriba de sí, 6. sí, 7. Los, los demás lo ven, ¿verdad? Aquí 7. Acá tengo 6, 8. Y el punto nos quedó ahí. Sí, Ok. esa va de como de .5, ¿verdad? Ujú, sí. Bueno, al inicio, porque después ya no. Por ejemplo, acá 14, o bueno, sí, 14.5, 15, 15.5. Vamos a ver hasta arriba. Sí, sí, así va. Sí, yo creo que sí, de .5. Ujú. Entonces era 7. 7 y ojo acá lo que les comentaba, que acá tenemos gramos de H2O sobre kilogramo de aire seco. Y hay que pasarlo a kilogramo, kilogramo. Sí, hay que pasarlo a kilogramos, kilogramos. Entonces acá tendríamos 0.007 kilogramos de H2O sobre kilogramo de aire seco. Ujú. Bueno, entonces esa sería la humedad relativa. Ahora lo otro que nos pide, la humedad relativa, humedad específica, perdón, que le llaman también relación de humedad. Ahora C nos pide la entalpía. La entalpía son estas líneas
estas líneas de acá, las que estaba confundiendo con las de bulbo húmedo, estas 50, 60, 70. Esta está aquí como en 50, ¿no? Pegado está. Aquí, ¿verdad? Sí, pegado a Sí, 50. 50. Ok. Entonces, la entalpía acá será de 50 kilojoule sobre kilogramo de aire seco. De ahí tenemos que nos pide la temperatura de punto de rocío. Bueno, la temperatura de punto de rocío es esta que dice temperatura de saturación. O sea, la misma de la temperatura de bulbo húmedo. En la carta psicométrica son la misma, la de bulbo húmedo con la de rocío. Entonces esa pues ya la tenemos, ¿no? Fue la que nos dio el ejercicio, que era 18. Entonces ponemos acá temperatura de rocío, o en el libro a veces lo encontrarán como dew point, es igual a 18. Y la última que nos pide es la presión del vapor de agua. Bueno, esa es la presión de vapor de agua, solo habrá que despejar la fórmula, ¿no? Así que ese pues ni lo vamos a hacer acá, porque ese sí no es directamente con la tabla. Lo que podemos hacer en vez del vapor de agua, la presión, lo vamos a sustituir al volumen. ¿Cuál sería el volumen ahí en este punto? Si las líneas de volumen vienen acá, 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 acá. Y eso está casi en medio. ¿Va? Sí. Está como, si acá tenemos 87, acá 88, está como en 87.5, ¿no? Sí, 87.4 por ahí. Estoy ocupado. No, estoy ocupado. Después yo voy para allá ya. Sí, 5 minutos. Ok. Hola, disculpen. ¿Como cuánto? 87.5 habíamos dicho. ¿Cuánto? Sí, por ahí. Está casi en medio. Ok. Bueno, entonces tendríamos que el volumen es volumen, sí, volumen específico, porque estamos hablando con respecto a la masa. Sería 0.875 metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Bueno, creo que ahora sí, ¿no? Quedó un poco más claro cómo usar la carta psicométrica. Algo importante que pueden ver es que todos los ejercicios que hicimos anteriormente, todos se pueden hacer con la carta psicométrica. Hay fórmulas y todo, como lo hicimos anteriormente, pero con la carta psicométrica solo necesitamos dos estados. Por ejemplo, en este, el 14-13, tenemos 30 Celsius y una presión total. Tenemos masa. De acá pudimos haber determinado, por ejemplo, acá ya determinamos humedad específica con las masas, y ya tenemos
temperatura de bulbo seco y humedad específica. Nos vamos aquí a la tabla ciclométrica, ponemos temperatura de bulbo seco y humedad específica acá en la línea horizontal y ya determinamos todos lo demás que nos piden. Podemos determinar humedad específica ya, humedad relativa y el volumen. Entonces, es la importancia de la carta ciclométrica, que nosotros podemos leer todos los estados sin necesidad de estar utilizando todas estas fórmulas. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que hicimos hoy. ¿Qué les pareció? No sé. No hay dudas, nada hasta el momento. Para parar la grabación acá. No, ahorita con este ejercicio ya le agarré más a lo de la carta. Ok. Bueno, acá, Sí, yo también estaba bastante ilustrativo, está muy bueno. bueno, acá voy a parar entonces la grabación.